Mediante la preparación alcanzamos el éxito. Y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios. Muy buenas noches, apreciados amigos y radio escuchas y todos aquellos que nos pueden mirar a través de las redes sociales de YouTube y Facebook. Bienvenidos a su programa Volvamos a la Palabra con este servidor Francisco Flores. Desde acá, desde Charlotte, estado de Carolina del Norte, transmitiendo a través de Fe y Armonía, una radio que esparce el Evangelio y que está situada en Colombia. Nos alegra mucho poderles ver en su espacio Volvamos a la Palabra y queremos recordarle visitar nuestra página de internet frankfloresbible.com, donde van a encontrar materiales, videos, predicaciones y anuncios acerca de campañas evangelísticas que este servidor va a tener en el futuro. Además de eso, síganos a través de las redes sociales de YouTube, de Facebook, de Instagram, Frank Flores Bible, y allí también van a encontrar material a diario de cápsulas espirituales que hacemos para el beneficio y el crecimiento de todos nuestros hermanos y amigos. Muy bien, sin más, esta noche vamos a entrar en materia. Para ello vamos a elevar una oración a Dios, porque Él es el que dirige, el Espíritu Santo es el que nos ilumina y nos ayuda a ver la verdad. Así que vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad de poder compartir tu palabra a través de este medio de radial, Fe y Armonía. Y gracias, Señor, por permitirnos estar al aire esta noche. Gracias por la bendición de poder tener tu palabra y de poder estudiarla para saber qué es tu plan, Señor, para nosotros. ¿Cuál es el plan que tú tienes para este mundo? ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos creer? ¿En qué ruta necesitamos ir? Padre, ilumínanos, bendícenos, llénanos de tu espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entre los cristianos es muy común hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Es muy común. Ese es uno de los temas que más se conversan en la cristiandad hoy día. Sin embargo, también es cierto que existe un tema del cual no se habla mucho, se lo menciona, pero no se habla mucho proféticamente, y me refiero a la primera venida de Cristo. Cuando hablamos acerca de la primera venida de Jesús, generalmente lo hacemos en el contexto de la Navidad. Lo hacemos en el contexto del 24 de diciembre, cuando supuestamente Jesús nació, que no nació un 24 de diciembre a medianoche, y entonces nos llenamos de emoción, de alegrías con los regalos, el ambiente navideño, etc. Ese es el contexto en el cual generalmente hablamos acerca de la primera venida de Jesús. Pero esta noche, mis queridos, yo quisiera poder hablar con ustedes acerca de un contexto diferente, acerca del contexto bíblico de la primera venida de Jesús. Porque la Navidad no es el contexto bíblico de la primera venida de Jesús. Ese es el contexto de la tradición. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de lo que sucedió en los tiempos cuando Cristo vino por primera vez. No olvidemos que cuando Jesús vino la primera vez al mundo, Él vino como un bebé que nació de la Virgen, de aquella mujer llamada María, que estaba comprometida con José, con quien después se casó. Y gracias a eso, entonces, nosotros
podemos hoy tener la historia completa del nacimiento de Cristo. Para empezar esta noche, vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? Tenemos que volver a la palabra. Vamos a ir a la Biblia y vamos a leer en el libro de Génesis la primera mención que se hizo acerca de la venida de Jesús. Génesis, el capítulo 3 y versículo 15. Recuerden, estamos hablando de la primera venida de Cristo, no de la segunda venida de Jesús. Y dice Génesis en el capítulo 3 y en el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la de la mujer, te herirá a ti en la cabeza, y tú le herirás a ella en el calcañar. Entonces, Dios estaba hablando nada más y nada menos con Satanás, que se había introducido en la serpiente, había tomado a la serpiente para poder engañar a Eva. Y Dios le dijo a Satanás que la simiente de la mujer lo iba a herir a él en la cabeza, mientras que él le iba a causar una herida en el calcañar. Ahora esto es bien interesante. En el libro del Apocalipsis, el otro lado contrario de la Biblia, en el capítulo 12, allí se nos dice, bienvenido Elías, Dios te guarde, allí se nos dice en el capítulo 12 de Apocalipsis que hubo una gran batalla en el cielo. Y vamos a leer, antes de que leamos ese versículo, lo que sucedió, versículo 1 en adelante del capítulo 12 de Apocalipsis. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 coronas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como hubiese nacido. Entonces dice la Biblia en el versículo siguiente, en el versículo 5, que ella, la mujer, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Notemos nosotros lo interesante de este relato. En este relato aparece una mujer en el cielo, aparecen 2 señales en el cielo. La primera es una mujer que está encinta y está vestida toda de forma natural. Toda su vestimenta es natural. El sol, la luna y las estrellas. Noten ustedes que son los 3 elementos que se mencionan en el 4º día de la creación. Y dice que también aparece en el cielo otra señal, un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y que su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo, y él viene y se para delante de la mujer que está por dar a luz, porque él quiere devorar a su hijo tan pronto que haya nacido. Pero dice el versículo 5, que este niño que nació fue arrebatado para Dios y para su trono. Así que este niño que nació, indudablemente, el único niño que ha nacido, a quien Satanás ha perseguido de manera directa, a quien él quería devorar, es Jesús. Así que este evento de Apocalipsis 12 se está refiriendo en primer momento, en primer lugar, como primera instancia a la persecución que hizo Satanás de Cristo cuando nació por primera vez. Ahora, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Cómo sabía Satanás que Jesús era Jesús? ¿Cómo sabía Satanás que el Mesías iba a nacer? Lo que pasa es que el diablo, el enemigo, él conoce la palabra, él conoce las profecías y él sabía exactamente el momento cuando Jesús nacería en el mundo. Vamos a leer el libro de Daniel, el capítulo 9 y el versículo 25,
Porque Dios le dio a Daniel una profecía. Bueno, se la dio a Daniel y esa profecía alcanza hasta nosotros. En el capítulo 9 del versículo 25, un ángel le está explicando a Daniel, la profecía de los 2300 años. Y le está diciendo la primera parte de la profecía. Le está explicando lo que tiene que ver con la primera parte y vamos a prestar atención. ¿Qué le dijo el ángel a Daniel? Versículo 23 y 24. Daniel está orando. Daniel está orando porque él no sabe lo que significa la profecía. Porque están por cumplirse los 70 años en los cuales el pueblo hebreo iba a estar cautivo en Jerusalén según lo había profetizado Jeremías. Y ahora se está terminando el tiempo. Daniel es un anciano, tiene más de 80 años. Y él se pregunta, ¿por qué ahora viene esta profecía que dice hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado? Ahora Daniel piensa que ese periodo de tiempo se aplica al pueblo de Dios que está cautivo y él está pensando en su cabeza que todo ese tiempo los judíos deben permanecer todavía en Babilonia. Así que él se estremece. La Biblia dice que no comió ni bebió, estuvo en ayuno, acongojado, se enfermó. Pero él ora y él pide a Dios que le explique, que por favor, dice el versículo 20 del capítulo 9, que aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Versículo 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con rapidez, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, dice el versículo 22, y me hizo entender. Y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Así que el ángel es enviado por Dios, el mismo ángel que Dios envió para anunciarle a María el nacimiento de Jesús. Ese mismo ángel había venido a Daniel para explicarle la profecía de los 2300 días. Y dice la Biblia, versículo 24. Vamos a leer el 23 para no saltarnos el contexto. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. O sea que desde el mismo momento que Daniel se arrodilló a orar, se dio la orden en el cielo para que se le explicara la profecía. E inmediatamente el ángel Gabriel bajó y mientras él todavía oraba, antes de que la oración fuese terminada, ya el ángel estaba allí para explicarle a Daniel la visión. Y dice la Biblia en el versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Así que el ángel les dice a Daniel, 70 semanas están determinadas o descontadas para el pueblo de Dios. Jennifer, veo tu pregunta, pero después vamos a contestar esa pregunta. Porque Jesús no nació el 24 de diciembre. Eso sería otro tema que vamos a poder nosotros estudiar. Así que el ángel le está explicando a Daniel que hay 70 semanas proféticas que están descontadas para el pueblo de Dios. Y no solamente eso, el ángel le dice en el versículo 25 cuándo ese período profético iba a comenzar. Le dice, sabes pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Quiere decir que el ángel le dijo a Daniel que desde el momento en que se diera la orden para reedificar y reconstruir a Jerusalén, porque estaba destruida, Nabucodonosor destruyó todo, desde ese momento hasta que llegara el Mesías, y la palabra Mesías quiere decir ungido, el bautizado. Quiere decir que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el momento en que el Mesías fuese bautizado, iban a pasar 69 semanas. Estas 69 semanas son 69 semanas proféticas. Quiere decir que cada día es un año. Así que el diablo, que conocía la profecía, él sabía exactamente el momento cuando esto iba a suceder y le hizo un seguimiento a los años de la profecía, de principio hasta el final. Y él, muy atento a los tiempos, aunque él no sabía exactamente el momento en que Jesús iba a nacer, él podía saber que aproximadamente 483 años después, el Mesías iba a ser bautizado. Y como él sabía que el Mesías iba a ser bautizado, él entonces seguramente calculó la fecha aproximada de su nacimiento. ¿Y qué creen ustedes que hizo? Pues estuvo atento a las señales. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer nosotros? Estar atento a las señales. Así como él estuvo atento a las señales y no se equivocó, nosotros tenemos que estar atentos a las señales de la segunda venida y no nos vamos a equivocar. Entonces, vamos a mirar qué fue lo que sucedió. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 4. En Gálatas, en el capítulo 4 y en el versículo 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces ahora nos damos cuenta que Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuál tiempo? Pues el tiempo de la profecía. El tiempo que le había dicho el ángel a Daniel, en el cual Jesús, el Mesías, iba a venir por primera vez. Así que la primera venida de Jesucristo fue una venida profetizada, era profético. Y así como sucede con la segunda venida de Jesús, fue anunciada. Y así como sucede con la segunda venida de Jesús, hubo señales. Y así como sucede con la segunda venida de Jesús, hubo un profeta que lo anunció. Y así como sucede con la segunda venida de Jesús, hubo un pueblo que tenía que esperarlo. Así que hay un paralelismo, hay una repetición de la historia. Así que lo que estamos viendo acá no es otra cosa que la guía, el manual que nos lleva a saber exactamente qué pasó en la segunda o qué va a pasar en la segunda venida de Jesús. Así que vamos al libro de San Juan, el capítulo 1. En el libro de San Juan, el capítulo 1, allí la Biblia nos dice, es uno de los evangelios que más me gusta, el evangelio de San Juan. Noten ustedes lo que dice el evangelio de San Juan en los versículos 9 en adelante, capítulo 1, dice: aquella luz verdadera, ¿se acuerdan de la mujer? La mujer de Apocalipsis 12, está vestida del sol, tiene la luna debajo de sus pies y tiene una corona de 12 estrellas en su cabeza. Ella está vestida de luz. Es el cuarto día de la creación, cuando Dios creó todas las cosas que van en los cielos y que alumbran sobre las tinieblas, sobre la tierra, y que separan el día de la noche y la luz de las tinieblas. Ahora, en el capítulo 1 de San Juan, a Jesús, al Mesías, al Verbo, se lo llama la luz. Noten ustedes lo que dice el versículo 5, antes de seguir con el versículo 9. Dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Así que Jesús es una repetición de lo que pasó en la creación. Y noten ustedes, dice el versículo 10, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino. No olviden ese detalle. A lo suyo vino. Y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron,
A los que creen en su nombre, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, claramente, la Biblia enseña que cuando Jesús vino al mundo, y no se vaya usted a alarmar por lo que voy a decir, pero esto es bíblico. La primera vez cuando Cristo vino al mundo, Él vino a salvar al pueblo judío, al pueblo hebreo, a la descendencia literal de Abraham, a los que de sangre y carne pertenecían al linaje de Abraham, es decir, al linaje de las 12 tribus de Israel. A ellos vino Jesús a rescatar. Por eso dice la profecía: 70 semanas están descontadas para tu pueblo y tu santa ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué se separaron 70 semanas para el pueblo de Dios, para el pueblo judío? ¿Por qué Jesús estaba tan pendiente de su pueblo y de ese tiempo, de esa fracción de tiempo? Vamos a ver lo que sucedió antes que los hebreos fuesen llevados a Babilonia. Vamos al libro de Segunda de Crónicas. En el libro de Segunda de Crónicas, en el último capítulo, se nos narra la destrucción de Jerusalén por parte de Nabucodonosor. Y es muy interesante, hermanos, notar la razón por la cual Dios permitió que eso sucediera. Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y vamos a leer desde el versículo 17 en adelante y vamos a prestar atención a esta lectura. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en las casas de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Está hablando de Nabucodonosor. Y quemaron la casa de Dios, quemaron el templo que construyó Salomón, ese templo que era una maravilla del mundo. Nabucodonosor acabó con él, lo quemaron. Y rompieron el muro de Jerusalén que rodeaba la ciudad, que la protegía de los enemigos. Rompieron el muro, dejaron a Jerusalén sin muro y sin templo. Y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Así que Jerusalén quedó en la ruina, quedó sin muros, quedó sin templo, quedó sin casas, quedó sin nada. Y dice, versículo 20, presta atención, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia. Es decir, Nabucodonosor no mató a todo el mundo, se llevó mucha gente a Babilonia, presos, cautivos, como esclavos. Se llevó a Daniel, se llevó a sus compañeros para que estuvieran en el palacio, se llevó a los príncipes. Y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Así que Nabucodonosor pasó, murió, después llegó el otro hijo de él, murió, después llegó Belsasar, murió. Y entonces vino el reino de los persas. Para que se cumpliese la palabra de Jehová, ahora escucha, por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de su asolamiento la tierra reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Así que aquí está la razón por la cual Dios permitió que Nabucodonosor, rey de Babilonia, asaltara a Jerusalén, a Judá, y se llevara todo a Babilonia. La razón, ellos no habían respetado el sábado de la tierra. Si alguna vez alguien llega a pensar que el sábado no es importante para Dios, préstele atención a esto. Porque el séptimo día de la semana es muy importante para Dios. De hecho, el último conflicto final se va a librar precisamente
por la discusión, la pelea, el conflicto entre el sábado como el verdadero día de reposo del Señor y el domingo como el día espurio que el diablo quiere introducir para que las mentes y los seres humanos lo adoren en ese día extraño. Así que Nabucodonosor llegó a Babilonia y la sitió. La derrotó, la derrumbó, tumbó sus muros, quemó el templo y se llevó cautivos a muchos. Y la Biblia dice que eso tenía que durar 70 años porque ellos no habían respetado el sábado de la tierra. Pero ¿qué es eso del sábado de la tierra? Tenemos que regresar a mirar esto porque eso es precisamente la clave que nos va a enseñar por qué Jesús vino a la tierra por primera vez a rescatar a su pueblo. Vamos ahora, hermanos, acompáñenme por favor y vamos al libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico. Vamos al libro de Levítico y vamos a buscar el capítulo 23. 23. Capítulo 25, mejor. Capítulo 25, en el capítulo 23, del capítulo 23 al 25, sería muy bueno que tú repasaras esos 3 capítulos de Levítico. Pero vamos a enfocarnos en el capítulo 25 de Levítico, donde se habla del año de reposo de la tierra. Escuchen bien la orden que Dios le dio a Israel. Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra va a guardar sábado para Jehová. Qué cosa tan interesante. Cuando Dios creó el mundo, le dio un sábado semanal al hombre para que descansara. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios envió el maná para que el hombre se acostumbrara a recoger el maná durante 6 días y guardar el sábado. Y de esa manera Dios perpetuó el sábado semanal. Pero cuando Israel iba a entrar en Egipto, Dios le dijo que no solamente el hombre debía reposar, la tierra también necesitaba reposar. O sea que la tierra se cansa. Y la Biblia dice que ellos debían darle reposo a la tierra. Versículo 3, 6 años sembrarás tu tierra y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra, no podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás. Las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será para la tierra. Pero el descanso, ahora escucha, hermano. Acuérdate, estamos hablando de por qué Jesús vino a la tierra por primera vez. Estamos hablando de que la primera venida de Cristo a la tierra fue un evento profetizado, marcado por señales, marcado por un profeta que lo anunciaba, marcado por un pueblo que lo esperaba. Y la Biblia dice en San Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Te estoy diciendo, mi querido amigo y hermano, que la historia del pasado se repite. Te estoy diciendo que nosotros ahora somos ese pueblo de Dios y que estamos esperando a Cristo por segunda vez y que tenemos un profeta que está anunciando esto y tenemos un pueblo que lo está esperando. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Regresamos aquí, volvemos aquí. Y dice, mas el descanso de la tierra, versículo 6, te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que moraré contigo. Nota tú, mi querido hermano, que la Biblia dice que lo que te va a dar para comer no es trabajar la tierra. Lo que te va a dar para comer, dice la palabra, es el dejar que la tierra descanse. No trabajarla, sino darle su descanso. ¿Cómo es eso? ¿Cómo la tierra me va a dar para comer si la dejo descansar? Bueno, eso es lo que dice la palabra. Vamos a ver los versículos 20 en adelante para que notemos que allí el Señor contestó esa pregunta. Y ya vamos a regresar con la razón por la cual Cristo vino la primera vez. Y si dijereis, ¿qué comeremos en el 7º año?
He aquí, no vamos a sembrar, ni tampoco vamos a recoger fruto, no vamos a cosechar. Entonces, ¿qué vamos a comer, Señor? Y dice versículo 21. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año, y ella hará que haya fruto por 3 años. Qué impresionante es Dios, qué increíble es Dios, qué maravilloso es Dios. ¿Se acuerdan del maná? Caía maná el primer día de la semana, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, pero nunca caía maná en el séptimo día. Era el reposo. ¿Y cómo hacían los israelitas para comer el séptimo día? Pues Dios daba su bendición al maná el sexto día. La bendición duplicaba de tal manera que el maná no se dañaba el séptimo día y se lo podían comer. Y otra vez el primer día volvía a caer, etcétera, etcétera, etcétera. Tú sabes que el maná representa la palabra de Dios. El maná representa aquello que cada día debemos comer. Y nosotros generalmente, mira qué error tan grave. Esperamos hasta el séptimo día para ir a comer maná, cuando la Biblia enseña que Dios el sexto día paraba la caída del maná. Si tú no te alimentas con maná cada día de tu vida, si tú no te alimentas del pan de Dios, de la palabra a diario, no esperes que el séptimo día el Señor te va a alimentar, porque el séptimo día es reposo para Jehová. ¿Estamos entendiendo lo que Dios está haciendo, hermano? Así que entonces dice la Biblia, versículo 21 de nuevo, entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto por 3 años y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno, hasta que venga su fruto comeréis del añejo. Entonces los israelitas lo único que tenían que hacer era entrar, bendiciones para ti también, Yolanda, era entrar a Canaán, sembrar la tierra por 6 años, dejarla descansar el séptimo. El sexto año Dios iba a bendecir la tierra de tal manera que el fruto iba a ser tan abundante que iban a poder cosechar para comer por 2 años y hasta 3 años más. ¿Se acuerdan de José? Con los 7 años de abundancia y los 7 años de carestía, él amontonó tanto trigo durante los 7 años de abundancia y los puso en depósitos y ese trigo nunca se dañó. Nunca se dañó. Sin embargo, cuando llegaron los 7 años de carestía, él abrió los depósitos de trigo y de comida y alimentó al mundo que estaba entonces habitable en aquel entonces. Así que Dios es el que nos da de comer, no es nuestro trabajo. No te afanes por creer que por irte a trabajar el sábado vas a recibir más bendición o vas a recibir más trabajo. Deja que Dios te bendiga tu trabajo. Deja que Dios te bendiga. Cumple tú lo que Él te dijo. Reposa. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. El séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Él te va a dar la bendición que tú no puedes obtener, porque si tú obedeces, la bendición te vendrá. Así que ahora sabemos que los israelitas simplemente, cuando fueron llevados a Babilonia por 70 años porque no habían dado el reposo a la tierra. Ahora pensemos en algo, vamos a usar la matemática. Si ellos fueron llevados a Babilonia para que la tierra reposara 70 años sabáticos, porque no le habían dado el reposo a la tierra, quiere decir que ellos habían violado el mandamiento 70 veces 7. Quiere decir que por 490 años los hebreos no habían dado reposo a la tierra. Se habían comido 70 años sabáticos, los habían violentado, no le habían dado reposo a la tierra y Dios, la paciencia de Dios llegó a su límite y después de los 70 años sabáticos dijo no más. Así que envió a Nabucodonosor para que destruyera Jerusalén, destruyera el templo que ellos tanto admiraban, porque admiraban el templo, respetaban el templo, pero no respetaban al Dios del templo. Algo así como lo que sucede hoy todavía. Creemos en las formas, en las tradiciones, en las rutinas, en el culto, creemos en la ortodoxia, creemos en todo eso y nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Jesús, nos olvidamos del Espíritu Santo.
Ahora todas las cosas de la iglesia las llamamos nuestro sábado, nuestra escuela sabática, nuestro culto divino, nuestra sociedad de jóvenes, nuestros niños, nuestros conquistadores. Nada es de Dios. Todo es nuestro. Nos hemos apropiado, como hicieron los judíos, se apropiaron del culto de Dios, lo retuvieron para sí. Saludos, hermana. Y hermano, y también, ¿qué sucedió? Este trance de los hebreos en la tierra de Canaán, cuando estuvieron por esos 490 años violando el mandamiento, los hizo decaer espiritualmente a tal modo que Dios simplemente se los llevó a Babilonia para que aprendieran la lección. 490 años violando el mandamiento, 70 años allá en Babilonia para que la tierra reposara. Ahora viene el ángel en Daniel 9:25, volvemos allá. Ahora viene el ángel de Daniel 9:25 y le dice a Daniel las mismas cosas. Miren ustedes lo que está haciendo Dios. Miren, observemos, hermanos, contemplemos la misericordia tan grande que Dios tiene. Daniel capítulo 9, versículo 25 le dice: 70 semanas están descontadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Ahora, después que Jerusalén, los israelitas, los hebreos, terminaron su periodo de 70 años de cautiverio en Babilonia, ahora el Señor los regresa a Jerusalén y da esta profecía y dice: desde el momento en que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta que llegue el Mesías príncipe, van a pasar 490 años. O sea que al mismo tiempo que ellos estuvieron violando el mandamiento, ahora Dios se los devuelve como una oportunidad. ¿Para qué? Para que se arrepientan y reconozcan a aquel que va a venir por primera vez, al Mesías, para que lo acepten como el Cordero de Dios. Vamos a leer San Juan, vamos al capítulo 1 de San Juan otra vez. Notemos nosotros las palabras de este profeta a quien Dios envió. Gracias, hermanos, nos están saludando desde Tijuana, Baja California. Notemos nosotros las palabras de Juan. Vamos a leerlo allí en el capítulo 1 y el versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Notemos cómo lo llamó el Cordero de Dios. ¿Por qué Juan llamó a Jesús el Cordero de Dios? Vamos a leer el capítulo 1 otra vez, vamos a leer los versículos 35 y 36. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Así que Juan, el profeta, que tenía el espíritu de la profecía, vale a decir, él anunció al Mesías como el Cordero de Dios. Anunciar a Jesús como el Cordero de Dios implicaba hacerle recordar a los israelitas el altar de sacrificios. ¿Y dónde estaba el altar de sacrificios? Pues en el santuario. ¿Y para qué era el altar de sacrificios? Pues para matar a los animales. ¿Y qué animales se mataban allí? Pues los que se sacrificaban. ¿Y quiénes sacrificaban animales en el altar? Pues aquellos que necesitaban perdón. ¿Y quiénes eran los que necesitaban perdón? Pues todos los que eran pecadores. ¿Y quiénes eran pecadores? Pues todo el pueblo era pecador. ¿Y quién necesitaba traer al animal? Todo pecador. Necesitaba traer un animal al altar y sacrificarlo para que la sangre de ese animal transferida al santuario pudiese darle el perdón de los pecados. ¿Y cuál era el animal que más se utilizaba para sacrificar en el altar? El cordero. Por eso se llama a Jesús el Cordero de Dios. Entonces quiere decir que cuando Jesús vino al mundo la primera vez como el Cordero de Dios, él vino a la tierra para ser sacrificado, no para ser asesinado. Pero ¿qué dice la Biblia? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no lo conocieron. Pero ¿sabía el diablo que estas cosas iban a suceder? Vamos al libro de San Mateo. Vamos al Evangelio según San Mateo y vamos a leer lo que pasó cuando Jesús nació. ¿Ustedes se acuerdan de toda la trama de lo que sucedió en el nacimiento de Jesús?
¿Recuerdan ustedes que María recibió la visita del ángel Gabriel y le dijo que ella iba a salir embarazada y que el niño que iba a nacer sería llamado el Hijo de Dios, que sería santo, que iba a estar lleno del Espíritu Santo? ¿Recuerdan ustedes todo eso, sí o no? Exacto, todo eso está escrito en la palabra. Pero hay un detalle que nosotros no podemos pasar por alto. Está en el capítulo 2 de Mateo y dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Noten ustedes de dónde vinieron los magos: de Babilonia. Y vinieron a Jerusalén preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Y dice la Biblia, versículo 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, esto que está diciendo este versículo 3 es un resumen de todo lo que sucedió por el hecho de que Cristo estaba naciendo. Y luego dice, versículo 4, presten atención: convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ahora Herodes llama en secreto, llama a los sacerdotes y a los principales y a los escribas, porque ellos eran los dirigentes religiosos de la nación. Y les pregunta: ¿dónde dicen sus escrituras que va a nacer el Mesías o el Cristo? Que quiere decir el ungido. El momento en que Jesús fue bautizado, a eso se le llama Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Noten ustedes cuán bien conocían la profecía los dirigentes. Ellos sabían inclusive dónde iba a nacer Jesús, dónde se supone que iba a nacer el Mesías. Y hasta le citaron la escritura. Tal vez se la dijeron de memoria. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Así que le dijeron, así que ellos sabían. Así que cuando la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, no está diciendo la Biblia que no lo recibieron por ignorancia, porque ellos sabían que Jesús venía. No lo recibieron por orgullo, no lo recibieron porque estaban rebeldes, no lo quisieron recibir. Esa es la expresión. No es que no lo pudieron recibir, no es que olvidaron recibirlo, no es que ignoraban que venía. Sabían que venía, sabían dónde iban a ser, conocían el tiempo, no quisieron recibir a Jesús cuando vino la primera vez. Esto nos trae un problema, hermanos. Nos trae un problema, pero gracias a Dios que nosotros estamos viendo esto a tiempo. Porque el poder mirar esto a tiempo nos abre los ojos para lo que está sucediendo. Hermanos, estamos viviendo en una época en la cual el cristianismo ha cerrado sus ojos para no ver la verdad. Conocemos la verdad, sabemos la verdad, conocemos detalles de las señales de la segunda venida de Jesús y nos hacemos los ciegos, nos hacemos los sordos. Nuestra forma de vivir y de enfrentar el día a día le dice a Dios que nosotros ignoramos voluntariamente que Cristo va a venir por segunda vez. El haber abandonado la Biblia, el no conocer la palabra, el no conocer las profecías, el no saber exactamente lo que Dios pide de nosotros, eso nos convierte a nosotros en la copia, el duplicado, el clon, la repetición de una historia que terminó con tristeza y muerte, con una apostasía enorme.
Y dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, página 666, que a medida que se vaya acercando la tempestad, muchos de los que han creído en el mensaje del tercer ángel abandonarán la fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Por no haberse dejado santificar por el poder de la verdad, se unirán del lado más popular. Hermano, amigo, amiga, hermana, estamos a tiempo de despertar. Escuchemos lo que sigue diciendo Mateo en el capítulo 2, porque Herodes no paró allí. Él le preguntó a los principales sacerdotes y escribas dónde había de nacer Jesús. Pero escuchemos ahora lo otro. Dice la Biblia, versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, vayan y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando lo encuentren, háganmelo saber para que yo también vaya y lo adore. Así que Herodes hizo exactamente lo que tenía que hacer. Primero, llamó a los dirigentes del pueblo, a los dirigentes de la nación, los dirigentes religiosos, los líderes espirituales, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Después llama a los magos y les pregunta, ¿cuándo va a nacer el Mesías? En aquel entonces, hermanos, ellos tenían el tiempo exacto en el cual el Mesías iba a nacer. ¿Saben? Esto me trae a mí a la memoria y me hace reflexionar en todos aquellos falsos cristos y maestros y profetas que andan pregonando una fecha en la cual Cristo va a venir por segunda vez. Me hace también recordar y reflexionar acerca de hermanos en la iglesia o en el mundo cristiano que andan preguntándose por qué Dios no reveló el día de la segunda venida. Me hace recordar esto, lo que sucedió antes del diluvio, cuando Dios le dijo a Noé que por 120 años le iba a dar la oportunidad a los hombres para que se arrepintieran. ¿Y cuántos se salvaron? Conociendo el tiempo, 8. Y conocían el tiempo. Noé se los dijo. Se los repitió por 120 años. Les dijo que se arrepintieran. ¿Y qué hicieron? ¿Se burlaron? Se burlaron. Hicieron caso omiso. Los placeres del mundo, las aventuras, los deseos carnales, el dinero, la riqueza, la opulencia, la vanidad, todo los hizo apartarse del camino verdadero. E inclusive los hijos de Dios de aquel entonces se mezclaron con las hijas de los hombres, con las mujeres paganas, formaron una mezcla que es odiosa a la vista de Dios, y el mundo se apresuró a su destrucción, y cuando llegó el fin de los 120 años marcados por la profecía, Dios envió el diluvio. Ahora, la profecía otra vez, Daniel registró que iban a pasar 490 años para que llegase el Mesías, y ellos lo sabían, tenían el tiempo. Pablo dice en Gálatas 4:4, como leímos, y llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ellos sabían cuándo venía Jesús. Ellos conocían la venida del Mesías. Se conocían las profecías. Se las conocían. No eran ignorantes a eso porque ellos eran el pueblo de Dios. Entonces, ¿por qué no lo esperaron? Jesús debió haber sido recibido en el mundo como el Mesías que les iba a salvar del pecado. Cuando el sacerdote presentó a Cristo en el templo, dice la Biblia en el libro de Lucas, y vamos a irnos para allá, vamos al libro de Lucas, hermanos. Dejemos que la palabra hable, vayamos a la palabra todos los días. Notemos nosotros lo que dice allí el Evangelio según San Lucas. Allí dice en el capítulo, ya les voy a decir exactamente,
capítulo 2 de San Lucas, versículos 21 en adelante. Dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, a Jesús, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos, porque eran muy pobres María y José. Y aquí, ahora escuchen, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí hay un hombre que está esperando al Mesías, está esperando la consolación de Israel. ¿Y quién está sobre él? Dice la Biblia, el Espíritu Santo. No dice lo mismo de los dirigentes cuando están hablando con Herodes, pero lo dice de este hombre, de Simeón. Y dice la Biblia, versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio estar llenos del Espíritu para darnos cuenta de las señales de los tiempos y darnos cuenta que lo que pasó en la primera venida de Cristo se está repitiendo al pie de la letra y que a menos que nosotros estemos aferrados a la palabra, podemos errar, nos podemos equivocar. El Espíritu Santo necesita venir a nosotros y hablar a nuestro corazón. Y dice la Biblia, versículo 27, movido por el Espíritu Santo vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Notemos nosotros, para aquellos que nos están escuchando y que de repente todavía tienen ese aferrarse, ese apegarse a ídolos que no pertenecen al reino celestial, a objetos que no se mueven, ni que oyen, ni que ven. Notemos que cuando Simeón tomó al niño Jesús en sus brazos, él no dijo, bendita sea María que lo trajo. Él no dijo, bendito sea Jesús. Él dijo, bendito sea Dios. Dice la Biblia, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Allí también había una mujer, Ana. Dice la Biblia en el versículo 36 del mismo capítulo, allí también estaba Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, porque había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años. Y dice la Biblia que no se apartaba del templo ni de día ni de noche, con ayunos y con muchas oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, dice, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mis queridos, nosotros tenemos una historia aquí digna de estudio. Lo que hemos estudiado esta noche es apenas la superficie de todo lo que sucedió alrededor de la vida de Cristo cuando vino la primera vez al mundo. Tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que volver a la palabra e investigar y por nosotros mismos darnos cuenta qué es lo que Dios nos quiere decir. No podemos nosotros seguir teniendo muletas para depender de otros al estudiar la Biblia. Necesitamos ir a la palabra por nosotros mismos. La primera venida de Cristo, el tiempo perfecto, exacto que Dios marcó para que Jesús viniera la primera vez, para que fuese ofrecido como un sacrificio, fue pasado por alto, hermanos, por los dirigentes religiosos de su época. Condenaron a Jesús a la muerte en la cruz, cuando él debió haber sido degollado sobre un altar por el sumo sacerdote de su época.
el mismo sumo sacerdote, aquel mismo que abofeteó a Cristo, aquel mismo que dijo que Jesús era un blasfemo, aquel mismo que se va a levantar para ver la venida de Cristo, él debió haber tomado el cuchillo en nombre de todo el pueblo de Israel, haber degollado a la víctima que se llamaba Jesús y esperar su resurrección al tercer día. Pero en lugar de eso, tomaron la cruz de Barrabás, hicieron a Cristo cargar la cruz de un ladrón, lo llevaron camino al Calvario después de haberlo azotado como a un criminal, lo hicieron desangrar por todo el camino, lo vieron caer 3 veces en el camino moribundo, no tuvieron misericordia, no se inmutaron, le pusieron una corona de espinas en sus sienes, lo vieron chorreando sangre, lo vieron cómo se quejaba, llegó a la cruz, lo martillaron al madero, lo levantaron entre cielo y tierra y todavía escucharon sus palabras cuando dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y realmente no sabían lo que estaban haciendo. Ese Jesús que fue levantado en la cruz entre cielo y tierra es el Jesús a quien tú y yo crucificamos. Es la sangre que tú y yo derramamos. Esa sangre fue derramada por ti y por mí. Ese hombre murió en la cruz por tus pecados y los míos. Él resucitó al tercer día y ahora está en el cielo intercediendo para que tú y yo podamos tener salvación. Él dijo: os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y os guíe a toda verdad. Mi querido, es el momento en que debemos volver a la palabra. Volvamos a la palabra. No dejemos pasar un día más. No esperes ninguna ocasión especial. No esperes ningún evento mundial. No esperes que suceda ninguna señal extraordinaria en tu vida. Regresa a la palabra ahora. Vuelve a la palabra en este mismo momento. Decide desde ya y di: Señor, perdóname porque he abandonado tu palabra. Señor, por favor, ten misericordia de mí, porque yo he estado divagando en tantas cosas, en tantas vanidades, en tantas necedades, en tantas cosas sin importancia, y necesito regresar a la palabra. Vamos a orar. Yo quiero orar para que el Señor impresione nuestro corazón y cada día escuchemos la voz del Espíritu hablando. Señor, permite que tu Espíritu Santo nos hable. Permite, oh Dios, que tu Espíritu Santo nos ilumine. Permite, oh Señor, que tu palabra pueda volver a nacer en nuestro corazón. Que tengamos ese deseo de estudiar, porque Cristo va a venir por segunda vez muy pronto. Y aunque no tenemos una fecha definida, eso no importa. Lo que importa es que regresemos a tu palabra y la abriguemos y la tengamos en nuestro corazón. Por favor, Dios, pon en nosotros el deseo de regresar a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, mi querido hermano, amigo, hermana, amiga que nos escuchas. Los espero el próximo miércoles a las 9, a las 8, hora de Colombia, 9, hora este de Estados Unidos, para que continuemos estudiando estos temas proféticos, cristocéntricos, que nos ayudan a entender que necesitamos regresar a la palabra para conocer a Jesús y tener la salvación eterna. Que Dios te guarde, que el Señor te bendiga. Amén. Mediante la preparación alcanzamos el éxito, y qué mejor éxito que el de estar preparado para la venida del Señor. Llenémonos del Espíritu Santo y percibamos cómo cada parte de la historia se convierte en un bucle que llegará a su fin hasta el día en que Cristo venga. Volvamos a la palabra. Seamos parte de las personas que quieren realizar el gran cambio mundial, aprendiendo cada día más de Él e informándonos de cómo se está desarrollando la venida del Señor. Volvamos a la palabra con el pastor Francisco Flores. Acerquémonos cada día más al regreso de nuestro Dios.